Errores. La palabra fue un susurro áspero en la quietud de la oficina, cargada de una frialdad cortante que heló el aire acondicionado. Alejandro Valdés ni siquiera levantó la vista del informe financiero que tenía extendido sobre su escritorio de caoba, un océano de cifras y proyecciones que para él era más real que el mundo exterior. Su asistente, un joven nervioso llamado Javier, se encogió como si hubiera recibido un golpe físico. Había trabajado toda la noche en ese documento, sacrificando horas de sueño y la cena con su familia para cumplir con los plazos imposibles que su jefe imponía como una prueba de lealtad. Ahora todo su esfuerzo se veía reducido a esa única palabra despectiva pronunciada sin un ápice de emoción. «No quiero excusas, quiero soluciones», continuó Alejandro, su tono tan implacable como el de un cirujano que extirpa un tejido enfermo. «Tienes una hora para corregir esto. Si no puedes, la puerta es ancha y hay cientos de personas competentes esperando tu santo». Sin más, deslizó el informe por la superficie pulida de la mesa, un gesto de desdén que era más humillante que cualquier grito. Javier recogió los papeles con manos temblorosas, murmuró una disculpa inaudible y salió del despacho casi corriendo, con la vergüenza quemándole en la nuca. Alejandro no lo vio irse. Su mente ya estaba en la gala benéfica que comenzaría en menos de 2 horas, otro ejercicio tedioso de relaciones públicas diseñado para pulir la imagen de su imperio de telecomunicaciones. Un imperio construido sobre la eficiencia despiadada y la anulación de cualquier debilidad humana. «Por favor, la leche de Mateo se acaba. No sé qué más hacer, ayúdame quien quiera que seas». Mientras Alejandro sentenciaba el trabajo de su asistente, a kilómetros de distancia, en la otra cara de la misma ciudad, las palabras de Sofía brotaban de sus dedos temblorosos, una súplica desesperada enviada al vacío digital. Cada letra era un pequeño grito de auxilio, un reflejo de la angustia Él le apretaba el pecho, dejándola casi sin aire. En la penumbra de su modesto apartamento, la única luz provenía de la pantalla de su viejo móvil y de una bombilla que parpadeaba sobre la cuna de su hijo. Mateo, de apenas 2 meses, dormía con la plácida inocencia de quien no conoce las deudas ni el hambre. Sofía lo miró, y su corazón se encogió. El último bote de leche de fórmula estaba casi vacío, una metáfora cruel de sus esperanzas agotadas. Había intentado contactar a una antigua amiga, su único recurso, pero en su apuro y con los ojos nublados por las lágrimas, un dígito mal marcado cambió el destino de su mensaje. No lo sabía entonces, pero ese pequeño error, ese dedo que se deslizó torpemente sobre el teclado, había lanzado su frágil botella al océano equivocado, esperando que una mano amiga la encontrara en lugar de dejarla hundirse sin remedio. Era un acto de fe nacido de la más absoluta desesperación, un último recurso antes del abismo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sofía se inclinó sobre la cuna, acariciando con la yema de los dedos la mejilla suave de su hijo, una piel tan delicada que parecía tejida con luz de luna. Tu pequeño aliento es mi única melodía, mi razón de ser, susurró al aire, su voz quebrada por el agotamiento y el amor infinito que sentía por esa diminuta criatura que dependía enteramente de ella. Verlo dormir tan tranquilo, le daba la fuerza necesaria para no rendirse, para seguir luchando un día más. Cada noche era la misma rutina de miedo y esperanza. Preparaba el biberón con la última gota de leche, racionando cada mililitro como si fuera oro líquido, mientras imaginaba un futuro donde no tuviera que contar monedas para comprar comida, un futuro donde la sonrisa de Mateo no estuviera amenazada por la incertidumbre. Había renunciado a todo por él, y no se arrepentía. Pero el orgullo, esa coraza que la había protegido, ahora se sentía como una pesada carga. Le impedía pedir ayuda, le impedía mostrar su vulnerabilidad. Estaba sola, y esa soledad pesaba más que cualquier otra dificultad. Todo estará bien, mi amor, le prometió a su hijo dormido, aunque ella misma no estaba segura de poder cumplir esa promesa. En el ático más exclusivo de Polanco, el sonido de la notificación fue casi imperceptible. Un zumbido discreto que apenas se distinguió del murmullo de la gala benéfica. Alejandro Valdés frunció el ceño con visible molestia, sacó su teléfono de última generación, su superficie de cristal y metal tan fría como su propio semblante. Otro mensaje basura, pensó. Su primer impulso fue bloquear el número y borrar el mensaje sin leerlo, un gesto automático perfeccionado a lo largo de los años. Estaba acostumbrado a las interrupciones.
Pero esta, en medio de un evento diseñado para pulir la imagen de su empresa, le pareció especialmente inoportuna. A su lado, su prometida Rebecca sonreía a un fotógrafo, encarnando la elegancia y la superficialidad que definían su círculo social. Alejandro se sentía un extraño en su propia fiesta, un director de orquesta que no sentía la música. Su mundo estaba hecho de cifras y de eficiencia calculada. No había lugar para el desorden ni para las emociones humanas que él consideraba una debilidad. Estaba a punto de presionar eliminar cuando algo en la previsualización del texto captó su atención. Una frase corta, directa y cruda. Movido por una curiosidad que no supo explicar, abrió el mensaje, sin saber que ese simple gesto estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Las palabras en la pantalla lo golpearon con una extraña fuerza. Por favor, la leche de Mateo se acaba, no sé qué más hacer. Ayúdame, quien quiera que seas. La frase era tan cruda, que se sintió fuera de lugar en su mundo de lujo. El nombre, Mateo, resonó en su mente de una manera inesperada. No conocía a nadie con ese nombre, pero la palabra misma parecía tener un peso, una historia familiar. Su mirada se desvió del teléfono y se posó en su escritorio de caoba, al otro lado de la sala acristalada. Allí, junto a una pila de informes financieros, descansaba un objeto que no encajaba con el resto de la decoración. Su mano, casi por voluntad propia, se extendió y sus dedos rozaron la superficie desgastada de una vieja pulsera de cuero y plata. Era un recuerdo de otra vida, un vestigio de un pasado humilde que había trabajado tan duro por enterrar bajo capas de éxito y frialdad. El mensaje de esa mujer desconocida había abierto una grieta en su armadura, despertando un eco de una época en la que él también había conocido la necesidad. El objeto sobre su escritorio ya no parecía un trofeo de su victoria sobre la pobreza, sino una acusación silenciosa, que le recordaba la promesa olvidada que le hizo a su madre. La memoria lo asaltó sin previo aviso, vívida y abrumadora, transportándolo a un tiempo y un lugar que había intentado borrar de su mente. Se vio a sí mismo como un niño pequeño, con los zapatos rotos y la ropa heredada, corriendo por una calle sin pavimentar en un barrio olvidado por el progreso. Vio la mano de su madre, una mano fuerte y callosa por el trabajo incesante, colocando ese mismo amuleto en su muñeca delgada. «Para que nunca olvides de dónde vienes, mi Ale», le había dicho ella con una voz suave pero firme, sus ojos llenos de un amor que era su único tesoro. «Y para que siempre tengas la fuerza de seguir adelante». Era su talismán, el único legado de una familia que no tenía nada más que ofrecerle que amor incondicional y una resiliencia inquebrantable. Había guardado el objeto todos estos años, no por sentimentalismo, una emoción que despreciaba, sino como un recordatorio del hambre que lo impulsó a construir su imperio. Lo veía como un símbolo de su victoria sobre la pobreza, no como un vínculo con ella. Pero ahora, al leer la súplica de Sofía, las palabras de su madre cobraban un nuevo y perturbador sentido. Aquello que llevaba años sobre su escritorio ya no parecía un trofeo, sino una pregunta. «No puedo creer que esté pensando en esto», pensó. Alejandro sacudió la cabeza, intentando deshacerse de esa extraña sensación de empatía que lo invadía. Una emoción que consideraba peligrosa e ineficiente. Volvió a la realidad de la gala, al sonido de las copas de champán y a las conversaciones vacías sobre arte y finanzas. Su mundo era este, un universo predecible donde cada persona tenía un propósito cuantificable. Un mensaje de texto de una desconocida no encajaba en ninguna de sus ecuaciones. Era un error, una anomalía que debía ser ignorada para restaurar el orden, sin embargo, no podía hacerlo. La imagen del niño, Mateo, un niño que no conocía pero que ahora tenía un nombre y una necesidad concreta, se había instalado en su mente con una persistencia alarmante. Era absurdo. Él patrocinaba galas como esta, donando millones a causas anónimas para mejorar la imagen de su empresa, pero nunca se había involucrado personalmente. Siempre había mantenido una distancia segura, una barrera de dinero y asistentes que lo protegía de la cruda realidad del sufrimiento humano. ¿Por qué ahora era diferente? La pregunta flotaba en el aire sin respuesta, desafiando la lógica de toda su vida. El contraste entre su entorno opulento y el mensaje en su teléfono era casi violento. A su alrededor, la gente se quejaba de problemas triviales: el tráfico para llegar a la fiesta, la calidad del vino. Comida exquisita se desperdiciaba en los platos, mientras que en algún lugar de la misma ciudad, un bebé no tenía leche. La hipocresía de la situación lo golpeó con una claridad dolorosa. Él era el anfitrión de este espectáculo de caridad,
el gran benefactor que sonreía para las cámaras, pero en su interior se sentía más vacío que nunca. La riqueza lo había aislado, construyendo un castillo de cristal que lo protegía del mundo pero también lo dejaba prisionero de su propia soledad. Se dio cuenta de que había olvidado lo que era sentir una necesidad real, lo que era depender de la amabilidad de un extraño. Había despedido a su asistente de toda la vida por un error administrativo mínimo, sin mostrar remordimiento, y ahora, el error de una mujer desesperada estaba a punto de enseñarle una lección que todo su dinero no podía comprar. Algo dentro de él, algo que creía muerto y enterrado bajo capas de éxito, comenzaba a despertar con una fuerza imparable. Rebecca se acercó a él, su vestido de diseñador brillando bajo las luces. Su sonrisa era perfecta, ensayada, pero sus ojos evaluaban la situación con la frialdad de una estratega. «Alejandro, cariño, ¿me estás escuchando? El fotógrafo de la revista, Caras, quiere una foto nuestra». Su voz, normalmente melodiosa, tenía un filo de impaciencia. Notó su distracción, la forma en que su mirada estaba fija en el teléfono, y una sombra de sospecha cruzó su rostro. Para Rebecca, Alejandro no era solo su prometido, era la culminación de su ambición, la llave de acceso a un mundo de poder y estatus que codiciaba más que nada. Cualquier cosa que amenazara ese plan era un enemigo que debía ser neutralizado rápidamente. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. Pero su mente estaba en otro lugar, en un apartamento oscuro donde una madre acunaba a su hijo hambriento. «En un momento voy», respondió él, su voz más distante de lo habitual. Ella notó el cambio, la brecha que se había abierto entre ellos en cuestión de segundos, y esa sensación de perder el control la alarmó profundamente. La guerra silenciosa por la atención de Alejandro acababa de comenzar. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, la esperanza de Sofía comenzaba a desvanecerse. Habían pasado varios minutos desde que envió el mensaje, y el silencio en su teléfono era una respuesta cruel y definitiva. «Qué tonta fui», pensó. Se recriminó por su impulsividad, por haberse aferrado a una posibilidad tan remota. Probablemente la persona que recibió su mensaje lo había borrado, pensando que era una estafa. Se levantó y caminó hacia la pequeña cocina. Abrió la nevera, aunque ya sabía lo que encontraría. Casi nada. La visión de la nevera vacía era un golpe físico, un recordatorio de su fracaso como proveedora. Sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, la ansiedad creciendo en su garganta. Justo en ese momento, vio una nota deslizada por debajo de la puerta. Era del casero, sus palabras escritas en una caligrafía agresiva. Era el último aviso. Si no pagaba el alquiler atrasado en las próximas 24 horas, estaría en la calle. Con Mateo. El pánico la paralizó por completo, dejándola sin aire y sin fuerzas, al borde del colapso total. ¿Cómo había llegado a esta situación? La pregunta resonaba en su mente, sin respuesta. Tengo que ser fuerte, por Mateo tengo que seguir. La frase se convirtió en su mantra, una oración silenciosa que repetía para no desmoronarse. Miró sus manos, encallecidas y agrietadas por las largas horas de trabajo en la tintorería, fregando y planchando ropa que nunca podría permitirse. Esas manos eran el testimonio de su lucha, de su determinación, por darle a su hijo una vida mejor que la suya. Recordó la promesa que se hizo a sí misma el día que nació Mateo, que él nunca conocería la carencia, que siempre se sentiría seguro y amado. Ahora, esa promesa parecía una cruel burla del destino. Se sentía atrapada en un laberinto de deudas y desesperación. El dueño de la tintorería, el señor Vargas, le debía varios meses de sueldo, pero se negaba a pagarle, usando su situación desesperada para presionarla. La última vez que le pidió su dinero, su respuesta la había dejado helada. No tenía a nadie a quien recurrir. Estaba completamente sola en una ciudad que devoraba a los débiles sin piedad. Pero rendirse no era una opción. No mientras su hijo la necesitara. El señor Vargas era un hombre despreciable, un depredador que se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus empleadas. Sofía recordaba con una claridad nauseabunda su última conversación, el brillo lascivo en sus ojos y la sonrisa torcida en su rostro mientras ella le suplicaba que le pagara lo que le debía. «Si fueras más amable, Sofía», había dicho él, su voz insinuante y grasienta, «quizás tus problemas se resolverían más rápido. Una mujer joven y bonita como tú, no debería estar pasando por estas dificultades». La vil proposición la había llenado de asco y de una furia impotente.
Ella lo había rechazado con firmeza, manteniendo su dignidad intacta a pesar del miedo, pero su negativa tuvo un precio. Él la amenazó con despedirla, con inventar una excusa para no pagarle la liquidación. Sabía que él era capaz de hacerlo. Ya lo había hecho antes con otras chicas que se atrevieron a desafiarlo. El acoso constante y la explotación laboral eran un peso adicional sobre sus hombros ya cargados. La idea de volver a enfrentarse a él mañana la llenaba de un pavor que le revolvía el estómago. De vuelta en el ático, la fiesta continuaba, pero Alejandro ya no estaba allí. Se había excusado, alegando una llamada urgente, y se había refugiado en la soledad de su oficina. El ruido de la celebración era un murmullo lejano. Se sentó en su silla de cuero, el silencio del despacho contrastando con el tumulto de sus pensamientos. Miró de nuevo el mensaje. ¿Quién eres?, se preguntó en voz alta. ¿Era una estafadora? ¿Una oportunista? ¿O era realmente una madre desesperada al borde del abismo? Su mente analítica le decía que lo ignorara. Era un riesgo innecesario, una complicación. Pero su corazón, o lo que quedaba de él, le decía otra cosa. Recordó las historias que su madre le contaba sobre los ángeles inesperados, personas que aparecían en los momentos más oscuros. Ella siempre le decía que la bondad era una inversión que siempre daba los mejores rendimientos, no en dinero sino en humanidad. Por primera vez en años Alejandro no sabía qué hacer, y esa indecisión lo aterraba y lo fascinaba a partes iguales. Estaba en una encrucijada que no aparecía en ningún mapa financiero. La lucha interna era feroz. Por un lado estaba el Alejandro Valdés que el mundo conocía, frío y pragmático. Ese hombre le gritaba que borrara el mensaje, que volviera a la fiesta y se olvidara de todo. Era un problema ajeno, una distracción peligrosa. Pero por otro lado, estaba el niño que solía ser, el pequeño Ale que sabía lo que era tener hambre, el niño que había rezado tantas noches por un milagro. Ese niño le susurraba que respondiera, que ofreciera una palabra de consuelo, que hiciera lo que nadie había hecho por él. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. Se pasó una mano por el pelo, frustrado consigo mismo por su propia indecisión. Durante años, había tomado decisiones que afectaban a miles de personas y a millones de dólares sin pestañear. Pero ahora, un simple mensaje de texto de una desconocida lo había desarmado, dejándolo vulnerable y confundido. La situación era ilógica. No tenía ninguna obligación con esa mujer. No la conocía. Y sin embargo, sentía una extraña conexión, un sentido de responsabilidad que no podía ignorar. Era como si el universo le estuviera poniendo una prueba. Finalmente, tomó una decisión. No fue una decisión lógica ni calculada. Fue un impulso, un acto de fe, en algo que no podía explicar. Una rendición a esa parte de sí mismo que había mantenido encadenada. Con los dedos tecleó una respuesta corta, casi brusca, pero que abría una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. ¿Dónde estás?, escribió. Dudó un instante antes de pulsar enviar, consciente de que ese simple acto podría cambiarlo todo. Sabía que estaba cruzando una línea, invitando al caos a su vida meticulosamente planificada, pero también sintió una extraña sensación de alivio, como si al ofrecer ayuda a otra persona, estuviera empezando a salvarse a sí mismo de la prisión dorada que había construido. El mensaje se envió. Ahora no había vuelta atrás. Se recostó en su silla, esperando una respuesta, una sensación inusual para un hombre acostumbrado a tener el control. Por primera vez en muchos años, no sabía qué iba a pasar a continuación, y esa incertidumbre, en lugar de asustarlo, le provocó una extraña curiosidad. Justo cuando Sofía estaba a punto de rendirse, su teléfono vibró sobre la mesa. El sonido la sobresaltó, un pequeño latido de vida en medio del silencio opresivo. Con el corazón en un puño, se acercó y miró la pantalla con temor. Un mensaje nuevo. De un número desconocido. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. Lo abrió, sus ojos recorriendo las dos simples palabras. ¿Dónde estás? Por un momento, no pudo procesar lo que leía. Era real. Alguien había respondido a su grito de auxilio. Una oleada de emociones la recorrió, sorpresa, incredulidad, miedo y, por encima de todo, una pequeña y temblorosa llama de esperanza. Era una pregunta directa, sin juicios. Pero también la llenaba de un temor paralizante. ¿Qué debía responder? Si decía la verdad, sobre su situación, sobre su pobreza, la persona al otro se asustaría y la bloquearía. O peor, se burlaría de su desgracia.
La desconfianza, aprendida a base de golpes, luchaba contra la necesidad desesperada de creer que alguien en el mundo podría ser bueno. Era una decisión imposible. Quizás sea una señal, una oportunidad, pensó, su mente corriendo a toda velocidad. Esta podría ser su única oportunidad de conseguir ayuda para Mateo, su única tabla de salvación. No podía desperdiciarla por miedo o por orgullo, tenía que ser valiente. Pero también tenía que ser inteligente. No podía revelar demasiado, no todavía. Tenía que encontrar las palabras adecuadas para transmitir su urgencia, sin parecer una estafadora. Miró a su alrededor, a su pequeño apartamento que era a la vez su refugio y su prisión. La pintura desconchada, los muebles viejos, la ominosa nota de desalojo en el suelo, todo ello era un testimonio mudo de su realidad. ¿Cómo podía explicar todo eso en un mensaje a un completo extraño? La tarea parecía monumental. Expiró hondo, tratando de calmar el torbellino de sus pensamientos. Tenía que confiar en su instinto. Esa persona había respondido, lo que ya era más de lo que esperaba. Quizás, solo quizás, el universo le estaba dando una oportunidad. Tenía que arriesgarse. Era un salto al vacío, pero ya estaba cayendo. ¿Qué más podía perder? La tensión en el pequeño apartamento era palpable. Sofía sostenía el teléfono como si fuera un artefacto frágil y poderoso, capaz de salvarla o de destruirla. Su pulgar se cernía sobre el teclado, listo para escribir la respuesta que podría cambiarlo todo. Cada segundo de silencio se sentía como una eternidad. Sabía que no podía permitirse el lujo de dudar. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ahora, antes de que el miedo la consumiera. La imagen de Mateo, durmiendo pacíficamente, ajeno a todo, le dio el coraje que necesitaba. Era por él. Todo era por él. Comenzó a escribir, borrando y reescribiendo las primeras palabras varias veces, buscando el equilibrio perfecto entre la honestidad y la cautela. No podía sonar demasiado desesperada, pero tampoco podía ocultar la gravedad de su situación. Su respuesta tenía que ser lo suficientemente convincente como para mantener el interés de ese misterioso benefactor, pero lo suficientemente reservada como para protegerse. La noche de la ciudad de México seguía su curso indiferente, pero en ese humilde rincón, dos mundos estaban a punto de colisionar de una manera que ninguno podría haber anticipado. En su lujosa oficina, Alejandro Valdés miraba fijamente la pantalla de su teléfono, esperando. El hombre que nunca esperaba por nadie, estaba ahora a merced de una respuesta de un número desconocido. La inversión de roles era casi cómica. Se sentía extrañamente vulnerable. Había abierto una puerta a lo desconocido, y ahora tenía que enfrentarse a lo que hubiera al otro lado. El zumbido de la notificación de respuesta lo hizo enderezarse en su asiento. El mensaje había llegado. Lo abrió con una mezcla de aprensión y expectación. Las palabras de Sofía aparecieron en la pantalla, simples y directas. No eran una súplica larga ni una historia lacrimógena. Era una dirección. Una dirección en un barrio que él no había pisado en más de 20 años. Un barrio que representaba todo de lo que había huido. Junto a la dirección, una simple frase. Si de verdad puedes ayudar, aquí es donde nos encontrarás. La sencillez y la dignidad de la respuesta lo desarmaron. No había victimismo, solo una declaración de hechos. Y un desafío implícito. Ahora la pelota estaba en su tejado. ¿Qué haría ahora el gran Alejandro Valdés? Alejandro se levantó y caminó hacia el enorme ventanal de su oficina. Las luces de la ciudad se extendían bajo sus pies como una galaxia de diamantes. Desde esa altura todo parecía ordenado y bajo control. Pero sabía que era una ilusión. Allá abajo, en las calles que no se veían desde su torre de marfil, había un mundo de lucha y necesidad. Un mundo del que él había formado parte una vez. La dirección que Sofía le había enviado era un punto en ese mapa olvidado. Un recordatorio de que la realidad era mucho más compleja. Podía ignorarlo. Podía transferir una suma de dinero a una cuenta anónima y lavarse las manos. Sería lo más fácil, lo más lógico. Pero algo le decía que no era suficiente. Ese mensaje no era sobre dinero. Era sobre conexión, sobre humanidad. Era una prueba. Una prueba para ver si el niño del amuleto de cuero todavía existía en algún lugar dentro del hombre del traje de miles de dólares. Tenía que ir. La decisión fue instantánea. Cogió las llaves de su coche, dejando atrás la fiesta, a su prometida y el mundo que conocía. Estaba a punto de hacer algo completamente irracional.
El motor del sedán de lujo era un susurro casi inaudible, un fantasma de metal deslizándose por calles que parecían pertenecer a otro siglo. Alejandro conducía con las manos apretadas sobre el volante de cuero, sus nudillos blancos. Cada bache, cada grieta en el asfalto, era un golpe que resonaba no en la suspensión del coche, sino en lo más profundo de su memoria. Había olvidado el olor de estos barrios. Una mezcla de humedad, comida frita y la vida misma, cruda y sin filtros. Las fachadas de los edificios, con su pintura desconchada y la ropa tendida en los balcones, eran un espejo de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de mármol. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?, se preguntó, su voz un murmullo ronco. Era una locura. Estaba arriesgando su seguridad, su reputación, todo por un impulso que no podía explicar. La dirección en la pantalla del GPS lo llevó a un callejón estrecho y mal iluminado. Aparcó el coche, sintiéndose absurdamente fuera de lugar. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Pero la imagen de un niño sin leche era más fuerte que su miedo. Respiró hondo y salió del coche, el aire frío de la noche golpeándole la cara como una bofetada de realidad. La puerta del apartamento de Sofía era de madera vieja, con la pintura verde desconchada. Alejandro levantó la mano para llamar, pero dudó. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy un millonario anónimo que ha venido a resolver tus problemas. Sonaba ridículo. Se sentía como un intruso, un turista de la desgracia ajena. Finalmente, reunió el valor necesario y golpeó suavemente. Los segundos de espera se hicieron eternos. Escuchó un movimiento en el interior y luego el sonido de un cerrojo. La puerta se abrió una rendija, y unos ojos grandes y asustados lo escudriñaron desde en la penumbra. Eran los ojos de Sofía. Estaba pálida, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Pero en su mirada había una fiereza protectora. ¿Quién es usted?, preguntó ella, su voz temblorosa pero firme, su cuerpo bloqueando la entrada. ¿Qué es lo que quiere? Alejandro se sintió intimidado. Yo recibí tu mensaje, balbuceó, sintiéndose torpe. Me llamo Alejandro, vengo a ayudar. La desconfianza en los ojos de Sofía se intensificó. No dijo nada, simplemente lo observó, esperando una trampa, una mentira. ¿Por qué alguien como él estaría aquí?, pensó ella, con el corazón acelerado. No necesito su ayuda. Ni su lástima, respondió Sofía, su voz cortante. Estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara. Pero entonces, desde el interior del apartamento, llegó un débil gemido, el llanto incipiente de un bebé con hambre. Ese sonido lo cambió todo. Rompió la tensión, desarmó el orgullo de Sofía y atravesó la armadura de Alejandro. Él vio el pánico en los ojos de ella, la desesperación que intentaba ocultar. No es lástima, dijo él, su propia voz sorprendentemente suave. Por favor, déjame al menos comprar la leche para Mateo. El uso del nombre de su hijo la descolocó por completo. La hizo sentir vulnerable. ¿Cómo sabía su nombre? Se dio cuenta de que lo había escrito en el mensaje. El extraño conocía su punto más débil. La lucha interna era visible en su rostro. Su orgullo le gritaba que lo echara. Pero el llanto de su hijo era un argumento mucho más poderoso. No tengo dinero para pagarle, susurró ella, su voz finalmente quebrada. No tienes que pagarme nada. Ah, respondió Alejandro. Considera esto un error a tu favor. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se marchó, dejándola en el umbral, temblando y confundida. Alejandro regresó 20 minutos después. No traía solo un bote de leche. Traía bolsas llenas de pañales, de comida para bebés, de frutas frescas, de pan, de todo lo que una madre joven podría necesitar. No dijo nada. Simplemente dejó las bolsas en el suelo, junto a la puerta. Sofía lo observó desde el interior, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Vio cómo él se metía la mano en el bolsillo, sacaba un fajo de billetes y lo dejaba discretamente debajo de una de las bolsas. Luego, se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más, desapareciendo en la oscuridad. Sofía esperó a que el sonido del motor del coche se apagara antes de abrir la puerta. Arrastró las bolsas hacia adentro, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud abrumadora y un miedo profundo. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Quién es este hombre?, se preguntó en voz alta, mientras preparaba el biberón para Mateo con manos temblorosas. Su hijo bebió con avidez. Por primera vez en calor lo que cuánto paja. Muchas semanas, Sofía sintió que podía respirar.
Pero la sensación de alivio venía acompañada de una inquietud. Nadie hacía algo así por nada. ¿Cuál sería el precio? Mientras tanto, Alejandro conducía de regreso a su mundo, sintiéndose completamente desorientado. La imagen de Sofía, tan joven y tan fuerte, y el sonido del llanto de su bebé, se habían grabado a fuego en su mente. Se sentía diferente. Como si una parte de él que había estado dormida durante años hubiera despertado de repente. Llegó a su ático y encontró a Rebeca esperándolo, furiosa. ¿Dónde estabas, Alejandro? Desapareciste en medio de tu propia fiesta. ¿Sabes lo humillante que ha sido para mí tener que inventar excusas? Su voz era un siseo gélido. Él la miró, pero era como si la viera por primera vez. Vio la superficialidad de su preocupación, el egoísmo que se escondía detrás de su belleza. Tenía un asunto urgente que atender, respondió él, con una calma que la enfureció aún más. Un asunto más urgente que N. ¿Vuestros invitados? ¿Más urgente que yo?, replicó ella. Él no respondió. Simplemente se dirigió a su despacho y cerró la puerta, dejándola sola. Necesitaba estar solo. Necesitaba pensar. Lo que había hecho esa noche iba en contra de todas sus reglas. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Los días siguientes fueron extraños para Sofía. Los suministros que el misterioso Alejandro le había dejado, le dieron un respiro. Pudo alimentar a Mateo sin angustia, pudo dormir unas horas más, pero la incertidumbre sobre la identidad y las intenciones de su benefactor la carcomía. No volvió a tener noticias de él. El número desde el que le había escrito no respondía. Era como si hubiera sido un sueño. Una mañana, mientras salía de su apartamento, se encontró con su vecina del piso de abajo, doña Elvira. La mujer la miró de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en la bolsa de pañales nuevos que Sofía llevaba. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa maliciosa. Parece que por fin encontraste a alguien que te pague las cuentas. ¿Otra vez pidiendo limosna? ¿No podrías buscar un hombre que te mantenga como Dios manda? La humillación íntima, proferida en el pasillo de su propio edificio, fue como un puñetazo en el estómago. Sofía sintió que la sangre le subía a las mejillas. No es asunto suyo, respondió con la mayor dignidad que pudo reunir, y pasó de largo. Pero las palabras venenosas de la mujer se quedaron clavadas en su corazón. Algo estaba a punto de romperse. La humillación la impulsó a actuar. No podía depender de la caridad de un extraño, tenía que recuperar el control de su vida. Esa misma tarde, después de su turno en la tintorería, se armó de valor, y fue a hablar con el señor Vargas. Lo encontró en su pequeña oficina, contando un fajo de billetes. Señor Vargas, necesito que me pague el sueldo que me debe. Han pasado 3 meses, dijo ella, su voz temblando pero decidida. Él levantó la vista, una sonrisa lasciva dibujándose en su rostro. Sofía, Sofía, siempre tan impaciente, dijo, ya te he dicho cuál es la solución a tus problemas. Si cooperas conmigo, no solo te pagaré lo que te debo, sino que te daré un aumento. Su mirada recorrió su cuerpo de una manera que la hizo sentir sucia. No voy a hacer eso, respondió ella. Entonces no hay dinero, dijo él, encogiéndose de hombros. Y si sigues insistiendo, me aseguraré de que no vuelvas a encontrar trabajo en este barrio. Te despediré por insubordinación. La amenaza era real. Sofía se quedó helada, atrapada. Salió de la tintorería sintiéndose más derrotada que nunca. Alejandro no podía quitarse a Sofía de la cabeza. Su rostro, su fuerza, su vulnerabilidad. Todo en ella lo había conmovido de una manera que no creía posible. Se encontró pensando en ella en medio de reuniones, revisando su teléfono con la esperanza de tener alguna noticia. Se sentía como un adolescente. Era absurdo. Decidió que no podía simplemente desaparecer. Tenía que saber si estaba bien. Pero no quería asustarla. Usó los recursos de su compañía para hacer una investigación discreta sobre ella. Lo que descubrió lo enfureció y lo conmovió. Se enteró de su situación laboral, del acoso del señor Vargas, de su lucha diaria. Y se enteró de algo más. Algo que lo dejó sin aliento. El padre de Mateo la había abandonado en cuanto supo que estaba embarazada. Ese cobarde, pensó. La admiración que sentía por ella creció exponencialmente. Esta mujer era una luchadora, una superviviente. Y él, por alguna razón que no entendía, sentía la necesidad de protegerla. Una necesidad que iba más allá de la caridad. Era algo más profundo, más personal. Decidió actuar,
pero de una manera inteligente. No podía simplemente enfrentarse al señor Vargas, eso solo empeoraría las cosas para Sofía. Tenía que darle las herramientas para que ella misma pudiera defenderse. Una tarde su mirada se posó en un viejo archivador en la esquina de su despacho. Movido por un impulso lo abrió. Dentro, en una caja polvorienta, estaban los recuerdos de su infancia. Y allí estaba. Una vieja fotografía en blanco y negro. Era él, con unos 6 años, vestido con ropa remendada y con una sonrisa desdentada. Estaba sentado en las rodillas de su madre, una mujer joven cuyo rostro reflejaba tanto el cansancio como un amor infinito. Y en su pequeña muñeca, apenas visible en la foto descolorida, llevaba una pulsera idéntica a la que ahora descansaba sobre su escritorio. Lo vio con una claridad asombrosa. Era una pista, un puente entre su pasado y su presente. La imagen lo golpeó con la fuerza de una revelación. Él había sido ese niño. Él había conocido esa pobre, y su madre había sido esa luchadora incansable. ¿Cómo había podido olvidarlo? La revelación lo sacudió hasta los cimientos. Se dio cuenta de que su conexión con Sofía no era una coincidencia. Era el destino, el universo recordándole de dónde venía y quién era en realidad. Se sintió avergonzado de sí mismo, de su indiferencia, de su arrogancia. Había juzgado a la gente por su eficiencia, por su capacidad para generar beneficios, y había olvidado el valor de la empatía. Su madre le había enseñado esos valores, pero él los había traicionado en su carrera por llegar a la cima. He sido un idiota, pensó. Tomó la fotografía en sus manos, sus dedos trazando el contorno del rostro de su madre. Y tomó una decisión. No iba a ayudar a Sofía desde la distancia. Iba a involucrarse. Iba a usar su poder no solo para resolver sus problemas, sino para asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella estaba pasando. Iba a honrar la memoria de su madre y del niño que él había sido. Iba a ser el ángel inesperado que él nunca tuvo. Era una promesa. Una que no estaba dispuesto a romper. Mientras tanto, Sofía, ajena a la tormenta emocional de Alejandro, intentaba encontrar su propia solución. Una noche, mientras Mateo dormía, se sentó con su viejo teléfono. Quería entender cómo su mensaje había llegado a ese hombre. Revisó su historial. Encontró el número de su amiga, al que había intentado contactar. Y luego vio el número al que había enviado el mensaje. Los comparó, dígito por dígito. Y entonces lo vio. Un solo número. Un 8, en lugar de un 6. Un simple error tipográfico. Un desliz de su dedo había cambiado el curso de su vida. Fue un error. Un simple error, pensó. La comprensión la inundó como una ola. No había sido una trampa ni un plan elaborado. Había sido el azar. La pura casualidad. Esta revelación, extrañamente, la tranquilizó. Le quitó un peso de encima. El hombre misterioso no era un depredador, sino un extraño que había recibido un mensaje por accidente, y había decidido actuar con una bondad inexplicable. La idea era tan increíble que casi parecía un milagro. Por primera vez, se permitió creer que quizás las cosas podrían mejorar. Rebeca, por su parte, no se quedaba de brazos cruzados. La frialdad y el secretismo de Alejandro habían despertado todas sus alarmas. Contrató a un detective privado, un hombre discreto y eficiente. No le costó mucho tiempo descubrir las visitas de Alejandro al barrio obrero, sus compras, su breve pero significativo encuentro con una joven madre soltera. El detective le entregó un sobre con fotografías. Fotos de Alejandro dejando las bolsas en la puerta de Sofía. Fotos de Sofía saliendo del edificio con su bebé. Rebeca miró las imágenes con una mezcla de furia y desprecio. Esta es la razón, siseó, arrugando una de las fotos en su puño. Una cualquiera de barrio. No veía a una madre luchadora. Veía a una cazafortunas, una amenaza directa a su futuro, a su estatus, a todo lo que había trabajado por conseguir. La rabia le nubló el juicio. No iba a permitir que una mujer insignificante como esa le arrebatara lo que era suyo. Tenía que destruirla. Tenía que eliminarla del mapa antes de que fuera demasiado tarde. Y sabía exactamente cómo hacerlo. La guerra había sido declarada. Alejandro, ignorante de la vigilancia de Rebeca, decidió que el primer paso para ayudar a Sofía de una manera sostenible era ofrecerle un trabajo. Un empleo digno, con un sueldo justo, que le permitiera ser independiente. Tenía una fundación benéfica.
creada más por motivos de imagen que por filantropía, pero que ahora podía servir a un propósito real. Le envió un mensaje a Sofía, esta vez desde un número personal, pidiéndole que se reunieran para hablar de una propuesta. Sofía dudó. El miedo y la desconfianza seguían ahí. Pero sabía que no podía rechazar una posible oportunidad. Aceptó reunirse con él en una cafetería del centro, un lugar público. Cuando llegó, lo encontró esperándola. Se veía diferente a la luz del día, menos intimidante. Le sonrió, y por primera vez, ella vio una pizca de calidez en sus ojos. «Gracias por venir», dijo él. «Sé que todo esto es muy extraño, pero por favor, escúchame». Le explicó su propuesta, un puesto de asistente administrativa en su fundación, con RIAS, un buen sueldo, seguro médico y guardería para Mateo. La oferta era tan increíble que Sofía no podía creerlo. «¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto por mí?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «¿Qué es lo que quiere a cambio?». La pregunta era directa, cargada de la desconfianza de quien ha sido herido demasiadas veces. Alejandro la miró a los ojos, y por primera vez, fue completamente honesto. Le habló de su propia infancia, de su madre, de la pobreza que había conocido. No le dio todos los detalles, pero le dio lo suficiente para que ella entendiera. «Porque veo a mi madre en ti», dijo él, su voz cargada de una emoción que lo sorprendió a él mismo. «Veo su fuerza, su sacrificio, su amor incondicional. Ayudarte a ti es como saldar una deuda con mi propio pasado». Sofía se quedó sin palabras. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Era una mezcla de alivio, de gratitud, y de una extraña sensación de conexión con ese hombre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Sintió que alguien la veía. Y esa sensación era más valiosa que todo el dinero del mundo. «Acepto», dijo ella, con una pequeña sonrisa. La noticia del nuevo trabajo de Sofía no le sentó nada bien al señor Vargas. Cuando ella le presentó su renuncia, él se enfureció. «¿Qué te vas? ¿Y quién te crees que eres para dejarme así?», gritó, su rostro enrojecido por la ira. «No te pagaré ni un céntimo de lo que te debo. Y me aseguraré de que todo el mundo sepa la clase de mujer que eres». Sofía, que antes se habría encogido de miedo, esta vez lo miró con una calma que lo descolocó. «Haga lo que quiera, señor Vargas», dijo ella. «Yo ya no le tengo miedo». Se dio la vuelta y salió de la tintorería con la cabeza bien alta, dejando al hombre furioso y desconcertado. Se sentía libre. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su destino. El trabajo en la fundación de Alejandro era más que un simple empleo. Era una puerta a una nueva vida. Estaba emocionada y nerviosa. El primer día Alejandro la recibió personalmente y le presentó al equipo. Todos fueron amables. El ambiente era profesional y respetuoso, todo lo contrario a lo que había conocido. Se sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Un mundo donde su trabajo era valorado. Alejandro observaba a Sofía adaptarse a su nuevo entorno con una mezcla de orgullo y satisfacción. Verla trabajar con tanta diligencia y entusiasmo, ver la sonrisa en su rostro, le producía una alegría que ninguna transacción millonaria le había dado jamás. Se encontró buscando excusas para pasar por su escritorio, para conversar con ella, para preguntarle por Mateo. Su relación profesional pronto empezó a teñirse de una amistad genuina, de una complicidad que ninguno de los dos esperaba. Hablaban de sus vidas, de sus sueños. Él descubrió en ella una inteligencia y un sentido del humor que lo cautivaron. Ella descubrió en él a un hombre sensible y solitario, atrapado en una jaula de oro. La atracción entre ellos era innegable, una corriente eléctrica que crecía cada día, y con acento agudo pero ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. Había demasiados obstáculos, sus mundos diferentes, su situación personal, Rebeca, pero la conexión era real, y ambos lo sabían. «¿Qué está pasando entre nosotros?», se preguntó Sofía una noche. Tenía miedo de lo que sentía, pero por primera vez, estaba dispuesta a arriesgarse. Rebeca observaba la creciente cercanía entre Alejandro y Sofía desde la distancia, su odio y sus celos creciendo como una mala hierba. El detective le proporcionaba informes diarios, detallando cada conversación, cada sonrisa compartida. Sabía que tenía que actuar rápido. Decidió que la mejor defensa era un ataque. Y su plan era cruel. Empezó a difundir rumores venenosos en su círculo social y en la prensa sensacionalista.
Historia sobre una joven y ambiciosa madre soltera, que había seducido a un millonario para salir de la pobreza. Pintó a Sofía como una estafadora, una trepadora sin escrúpulos que estaba utilizando a su propio hijo como cebo. Los rumores se extendieron como la pólvora. Rebeca sabía que Alejandro era muy celoso de su privacidad. Su plan era crear un escándalo tan grande que él no tuviera más remedio que despedir a Sofía para proteger su imagen. Quería aislarla, destruirla públicamente, dejarla sin nada. Era un juego sucio, pero Rebeca estaba dispuesta a todo para ganar. No tenía ni idea de la fuerza del vínculo que intentaba romper. Un día, Alejandro invitó a Sofía a un almuerzo de trabajo. Eligió un restaurante elegante pero discreto, pensando que sería un ambiente tranquilo. Fue un error de cálculo fatal. No sabía que Rebeca, informada por su detective, ya estaba allí, esperándolos. Había reservado una mesa grande y visible, y se había rodeado de un grupo de las personas más influyentes y chismosas de la ciudad. Cuando Alejandro y Sofía entraron, todas las miradas se volvieron hacia ellos. El aire se llenó de murmullos y miradas maliciosas. Sofía se sintió inmediatamente incómoda, como un animalito atrapado en los faros de un coche. Quería darse la vuelta y salir corriendo, pero Alejandro le puso una mano tranquilizadora en la espalda. «No les hagas caso», le susurró. «Estamos aquí para trabajar». Intentaron ignorar el ambiente hostil, y se sentaron en su mesa. Pero Rebeca no había terminado. Su momento cumbre estaba a punto de llegar. La humillación pública que había planeado con tanto esmero estaba a punto de comenzar, y sería completamente devastadora. Algo muy malo estaba a punto de suceder. Justo cuando el camarero se acercaba a tomar su orden, Rebeca se levantó de su mesa, y se dirigió hacia ellos con una sonrisa falsa y depredadora. Se detuvo junto a su mesa, su vestido de diseñador y sus joyas caras contrastando con la sencilla ropa de trabajo de Sofía. Ignoró por completo a Alejandro, sus ojos fijos en Sofía con una expresión de desprecio. «Vaya, vaya», dijo con una voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «Qué sorpresa encontrarte en un lugar como este. Supongo que los ascensos en la fundación de mi prometido vienen con grandes beneficios». Sofía se quedó helada. Alejandro se levantó, furioso. «Rebeca, ¿qué crees que estás haciendo?», le espetó. Pero ella lo ignoró, y continuó su ataque. Se inclinó hacia Sofía, su voz un susurro venenoso. «Disculpe», dijo, su sonrisa ahora abiertamente cruel. Creyó que la invitaron a la mesa principal. La frase, cargada de clasismo, fue como una bofetada. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. La humillación era total, pública y abrumadora. El restaurante entero estaba en silencio, observando el cruel espectáculo. La cara de Alejandro se transformó. La frialdad habitual desapareció, reemplazada por una furia helada mucho más aterradora que cualquier grito. «Ya basta, Rebeca», dijo con una voz baja y peligrosa que hizo que incluso ella retrocediera. «Pide una disculpa. Ahora mismo». Rebeca se rió, una risa forzada. «¿Disculparme? ¿Con ella? No seas ridículo, Alejandro. Solo estoy poniendo a esta revista en su lugar. Alguien tiene que hacerlo». Sofía, mientras tanto, se había levantado de la silla temblando. No podía soportar más. «Yo me tengo que ir», balbuceó, cogiendo su bolso. «Sofía, espera», dijo Alejandro. Pero ella ya estaba corriendo hacia la salida, con las miradas de todo el restaurante clavadas en su espalda como puñales. Huyó de allí, con el corazón roto. Rebeca había ganado esa batalla. Había conseguido exactamente lo que quería, mostrarle a Sofía que no pertenecía a ese mundo. Miró a Alejandro con aire triunfante, esperando que él entrara en razón. Pero la mirada que él le devolvió no era de gratitud. Era de un desprecio tan profundo que la dejó sin aliento. «Se acabó, Rebeca», dijo Alejandro, su voz sin ninguna emoción. «Tú y yo, se acabó». Se dio la vuelta sin decir una palabra más y salió del restaurante, dejándola sola, humillada y expuesta ante toda la alta sociedad que tanto se esforzaba por impresionar. Corrió tras Sofía llamándola. La encontró en la calle, intentando parar un taxi, con el rostro bañado en lágrimas. «Sofía, por favor, lo siento mucho», dijo él. «No debía haberte traído aquí. Fui un idiota». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Tenía razón», susurró finalmente. «Yo no pertenezco a tu mundo. Esto fue un error». «No, no lo es», insistió él.
su voz llena de una pasión que nunca antes había mostrado. El error es mi mundo. El error soy yo por haber permitido que gente como ella formara parte de mi vida. Tú eres lo más real que me ha pasado en años. La miró a los ojos, y en ese momento, todas las barreras entre ellos se derrumbaron. Ya no eran el millonario y la madre soltera. Eran solo un hombre y una mujer, conectados por un giro del destino. La ruptura pública con Rebecca fue un escándalo. Los medios se abalanzaron sobre la historia, publicando titulares sensacionalistas y fotos de Alejandro consolando a una llorosa Sofía. Rebecca, lejos de retirarse, aprovechó para jugar el papel de víctima. Concedió entrevistas exclusivas en las que, con lágrimas de cocodrilo, acusaba a Sofía de ser una manipuladora que había destruido su relación. «Esa mujer es un peligro», declaró a una revista del corazón. «Está obsesionada con el dinero de Alejandro. Hará cualquier cosa para conseguirlo». Sus palabras calaron hondo en la opinión pública y en el círculo de Alejandro. Sus socios de negocios, sus amigos, empezaron a verlo con preocupación. La presión sobre él era inmensa. Le aconsejaban que se distanciara de Sofía, que cortara toda relación con ella para proteger su reputación. Pero Alejandro se mantuvo firme. Sabía la verdad. Y estaba dispuesto a luchar por ella, y por Sofía, sin importar las consecuencias. No iba a permitir que las mentiras de Rebecca destruyeran lo único bueno que había encontrado en su vida. Sofía se vio atrapada en el ojo del huracán. Su foto estaba en todas partes. La gente la señalaba por la calle, susurrando a su paso. Recibía mensajes de odio en las redes sociales. Se sentía expuesta, juzgada y aterrorizada. El mundo que la rodeaba se había vuelto hostil. Incluso en la fundación, algunos de sus nuevos compañeros empezaron a mirarla con recelo. El escándalo estaba afectando su trabajo, su paz mental. Una noche, abrumada por la presión, le dijo a Alejandro que no podía más. «Quizás Rebecca tiene razón», dijo, su voz apagada por la desesperación. «Quizás debería desaparecer. Volver a mi antigua vida». Alejandro la tomó de las manos, su mirada intensa. «No digas eso», le suplicó. «No puedes rendirte ahora. No puedes dejar que ella gane. Yo estoy contigo, Sofía. Juntos vamos a superar esto. Te lo prometo». Sus palabras le dieron un poco de fuerza. Pero la duda seguía ahí. ¿Podrían realmente luchar contra el poder, la influencia y la maldad de Rebecca? Parecía una batalla imposible de ganar. «Necesito una prueba. Algo irrefutable que demuestre que Rebecca miente», pensó Alejandro. Sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba hechos. Empezó a investigar. Contrató a su propio equipo de investigadores, los mejores del país. Les pidió que investigaran el pasado de Rebecca, sus finanzas, sus conexiones, y les pidió que encontraran al señor Vargas. Sospechaba que Rebecca podría intentar usarlo. No se equivocaba. Los investigadores no tardaron en descubrir que Rebecca le había ofrecido una gran suma de dinero a Vargas a cambio de que testificara falsamente contra Sofía, acusándola de robo y chantaje. El plan era perfecto. Si conseguían que Sofía tuviera antecedentes penales, su credibilidad quedaría destruida para siempre. Alejandro sintió una oleada de furia. La crueldad de Rebecca no tenía límites. Pero ahora tenía un arma. Tenía una pista que podía cambiarlo todo. Solo necesitaba usarla en el momento y el lugar adecuados. Y ya sabía cuál sería ese lugar. La venganza y con acento agudo, a un plato que se sirve frío y en público. Mientras Alejandro preparaba su contraataque, Sofía encontró una fuente de fuerza inesperada. Una tarde, revisando unas cajas viejas, encontró un pequeño diario que había pertenecido a su madre. Empezó a leerlo, y las palabras de su madre, escritas 20 años atrás, le hablaron directamente al corazón. Escribía sobre sus propias luchas como madre soltera, sobre la pobreza y la crueldad. Pero también escribía sobre la esperanza y la importancia de nunca rendirse. «Hay días en que siento que no puedo más», había escrito su madre. «Pero entonces miro a mi pequeña Sofía, y sé que tengo que seguir luchando. Ella es mi razón de ser». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía mientras leía. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Su madre había pasado por lo mismo. Y había sobrevivido. Ese diario se convirtió en su armadura, en su recordatorio de que era más fuerte de lo que creía. Cerró el diario con una nueva determinación. No iba a dejar que Rebecca la destruyera. Iba a luchar. Por ella, por su madre y sobre todo por Mateo. La tensión seguía aumentando.
Rebeca, sintiéndose acorralada, decidió subir la apuesta. Convocó una rueda de prensa. Ante un enjambre de cámaras, anunció que iba a presentar una demanda formal contra Sofía por acoso y extorsión. Presentó supuestas pruebas, mensajes de texto manipulados y el testimonio preparado del señor Vargas. La noticia fue una bomba. La situación de Sofía pasó de ser un escándalo social a un problema legal muy serio. Podría perder su trabajo, su reputación e incluso la custodia de Mateo. El pánico se apoderó de ella. Llamó a Alejandro, desesperada. Se acabó, le dijo, su voz ahogada por el pánico. Esta vez ha ganado, voy a ir a la cárcel. Alejandro la escuchó con calma. No, no lo harás, le dijo con una firmeza que la sorprendió. Confía en mí, Sofía. Tengo un plan. Rebeca acaba de cometer el mayor error de su vida. Ha caído en mi trampa. Sofía no entendía a qué se refería, pero había algo en su voz, una confianza absoluta, que le dio un hilo de esperanza al que aferrarse. ¿Qué estaba planeando Alejandro? Alejandro sabía que no podía revelar sus pruebas en un comunicado de prensa o en un juicio. Eso no sería suficiente. Tenía que hacerlo en un escenario grande, público e innegable. Un lugar donde la verdad pudiera brillar con tanta fuerza que anulara todas las mentiras. Decidió convocar su propia conferencia de prensa, pero no en una sala de juntas, sino en el corazón de la ciudad, en la plaza principal, abierta a todo el mundo. Sería retransmitida en directo por todas las cadenas nacionales. Si quieren un espectáculo, les daré el mejor espectáculo de sus vidas, pensó con una determinación gélida. Su plan era arriesgado. Expondría no solo a Rebeca sino a sí mismo, su pasado, sus secretos. Pero era la única manera. Iba a convertir el circo mediático de Rebeca en un tribunal público para la verdad. La confrontación final sería en el lugar más emblemático de la ciudad, ante los ojos de todos. Sería una jugada de todo o nada, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Sofía. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Sofía estaba aterrorizada. La idea de una conferencia de prensa en la plaza principal, con miles de personas mirándola, la paralizaba. No puedo hacerlo, Alejandro, le dijo. No puedo enfrentarme a toda esa gente. Me devorarán viva. Él la miró con una ternura infinita. No tienes que hacer nada. Solo estar a mi lado. Confía en mí. Pasó los días siguientes preparándose, no con abogados y asesores, sino en la soledad de su despacho, rodeado de viejas fotos. Escribió su discurso él mismo, cada palabra saliendo directamente de su corazón. No era una estrategia de relaciones públicas, era una confesión. Una catarsis. Sabía que al hacer esto, estaría exponiendo su mayor vulnerabilidad, el pasado que tanto se había esforzado por ocultar. Estaría destruyendo la imagen del empresario frío e intocable que había construido. Pero ya no le importaba. Había descubierto que la verdadera fuerza no residía en el poder o el dinero, sino en la autenticidad y en la capacidad de amar. Y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ello. Su futuro dependía de ese día. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. En el apartamento de Sofía, la noche antes de la conferencia, el ambiente era de una calma tensa. Mateo dormía plácidamente en su cuna, ajeno a la tormenta que se cernía sobre sus vidas. Sofía lo observaba, su corazón lleno de un amor tan grande que dolía. Verte dormir, tan tranquilo, me da la fuerza para no rendirme, susurró. Pensó en todo lo que había pasado en las últimas semanas. El mensaje de texto equivocado, la aparición de Alejandro, la crueldad de Rebeca. Parecía una vida entera. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Allá afuera, millones de personas ya la habían juzgado. Mañana, se enfrentaría a ellos. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago. Pero también había algo más. Una pequeña llama de determinación. No por ella, sino por su hijo. Le debía un futuro libre de mentiras y estigmas. Le debía un mundo donde su madre fuera conocida, no como un escándalo, sino como una mujer que luchó por su dignidad. Tomó una decisión. Mañana, estaría al lado de Alejandro, no se escondería, enfrentaría la tormenta, juntos. El día llegó. El zócalo de la Ciudad de México hervía bajo el sol del mediodía, una caldera de tensión y expectación. Cientos de cámaras, micrófonos y periodistas se agolpaban frente a un escenario improvisado. Rebeca llegó triunfante, del brazo de su padre, un influyente magnate. Posó para los fotógrafos, disfrutando de ser el centro de atención.
Se sentía la reina del día. Cuando Alejandro y Sofía llegaron, se hizo un silencio incómodo. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. Sofía llevaba un vestido sencillo pero elegante. Se sentía completamente fuera de lugar, pero se aferró al brazo de Alejandro y caminó con la cabeza bien alta. Él la guió a un asiento en la primera fila del escenario. «Mírame a los ojos», le susurró. «Solo a mí. Ignora el ruido. La verdad es más fuerte que todo esto». Un presentador subió al Kenerkabeki Zianos escenario, y tras una breve introducción, anunció a Alejandro. Las luces de las cámaras se enfocaron en él mientras se acercaba al podio. El destino de todos ellos estaba a punto de decidirse. El corazón de Alejandro latía con fuerza, pero su rostro mostraba una calma absoluta. Se acercó al podio, sus ojos recorriendo la multitud. Vio a Rebeca, desafiante. Vio a Sofía, asustada pero decidida. Vio a cientos de rostros anónimos, esperando. Respiró hondo. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando en toda la plaza. «Los he convocado hoy aquí, no como el director de una empresa, sino como un hombre. Un hombre que ha cometido muchos errores. Y que hoy viene a enmendarlos, contando la verdad. Mi verdad». La multitud escuchaba en un silencio expectante. Rebeca sonrió con suficiencia, creyendo que se trataba de una débil disculpa pública para salvar su imagen. No tenía ni idea de la bomba que estaba a punto de estallar, una explosión que no solo destruiría sus mentiras, sino que cambiaría a la vida de todos los presentes para siempre. El primer acto de la confrontación final había comenzado, y la tensión era máxima. Alejandro continuó su discurso. «Durante años he cultivado una imagen de éxito y poder. Una imagen que me ha servido para construir un imperio, pero que también me ha construido una prisión», dijo, su voz firme y clara. «Les he hecho creer que soy un hombre hecho a sí mismo, salido de la nada. Y eso es una verdad a medias. Y una verdad a medias es la peor de las mentiras». Un murmullo recorrió la plaza. ¿A dónde quería llegar? Rebeca frunció el ceño, confundida. Esto no era parte de su guión. Alejandro hizo una pausa, creando un suspense insoportable. Luego, miró directamente a la cámara principal. «La verdad es que no salí de la nada. Salí de la pobreza. De la misma pobreza que muchos desprecian. La verdad es que soy hijo de una madre soltera que trabajó hasta el agotamiento para darme un futuro. La verdad es que yo también fui Mateo». La revelación cayó como una bomba en la silenciosa plaza, dejando a todos en un estado de shock absoluto. La falsa resolución que todos esperaban se desvaneció, dando paso a algo mucho más profundo. El impacto de sus palabras fue inmediato. Nadie se lo esperaba. Alejandro proyectó en las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, la vieja fotografía en blanco y negro de él de niño, en las rodillas de su madre. La misma foto que había redescubierto en su despacho. La imagen de ese niño pobre y sonriente era una prueba irrefutable. «Esta mujer», dijo Alejandro, señalando a la foto de su madre, «me enseñó todo lo que sé sobre la fuerza y el sacrificio». Y cuando recibí un mensaje de texto por error, un mensaje de una madre desesperada pidiendo ayuda, no vi a una extraña. Vi a mi propia madre, vi mi propio pasado. Luego se volvió hacia Sofía, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Y en esta mujer, Sofía, no vi a una oportunista, como algunos quieren hacerles creer. Vi el mismo coraje, el mismo amor incondicional. Ella no me quitó nada, al contrario, me devolvió el alma que yo había perdido hacía mucho tiempo. El giro de la historia era total, la caída de Sofía se había transformado en el inicio de su reivindicación. Rebeca observaba la escena, pálida y desencajada, su plan se estaba desmoronando. La multitud, que antes miraba a Sofía con desprecio, ahora la observaba con una nueva comprensión. Desesperada, se puso de pie. «Él dirá la verdad», gritó, señalando al señor Vargas, que estaba sentado entre los periodistas. «Él les dirá cómo esta mujer lo robó y lo chantajeó». Vargas se levantó, sudando. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Alejandro proyectó en las pantallas una grabación de audio. Era una conversación entre Rebeca y Vargas, grabada por los investigadores de Alejandro, en la que ella le ofrecía dinero a cambio de su falso testimonio. La prueba era demoledora. La traición quedó expuesta para que todos la vieran. El señor Vargas se quedó mudo, incapaz de articular palabra, y volvió a sentarse, derrotado. La trampa se había cerrado sobre la cazadora.
El silencio en la plaza era total, roto solo por el sonido de la grabación de la conspiración. La grabación terminó, dejando el eco de las mentiras de Rebecca flotando en el aire. La gente se volvió para mirarla, ya no con admiración, sino con un desprecio helado. Su máscara de víctima se había hecho añicos, revelando el rostro cruel que se escondía debajo. Intentó decir algo, balbucear una excusa, pero las palabras no le salían. Estaba acabada. Su reputación, su futuro, todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Alejandro no le dedicó ni una mirada más. Se acercó a Sofía, tomó su mano y la llevó al centro del escenario. Se enfrentaron a la multitud, juntos. El murmullo inicial se convirtió en un aplauso tímido, que luego creció hasta convertirse en una ovación atronadora. La gente aplaudía no solo a la pareja, sino a la verdad, al coraje, a la redención. Aplaudían la idea de que, incluso en un mundo cínico, la bondad todavía podía ganar. Era la victoria de David contra Goliat, una historia que resonaba en el corazón de todos. «Esto no es solo mi historia», dijo Alejandro, su voz embargada por la emoción. Comillas, «es la historia de miles de madres como Sofía, como mi propia madre, que luchan cada día en silencio. Mi empresa, a partir de hoy, cambiará, y esta fundación será completamente reestructurada. Será dirigida por la propia Sofía, para apoyar a madres solteras en todo el país. No con caridad, sino con oportunidades reales, con trabajo, con educación, con respeto». La multitud estalló en vítores de nuevo. La promesa no era solo una reparación personal, sino un compromiso social. Sofía lo miró, su corazón desbordado de un amor y una admiración que nunca creyó que podría sentir. Este hombre no solo la había salvado a ella, estaba intentando cambiar un pedazo del mundo, y ella iba a estar a su lado para ayudarlo. El futuro, que parecía tan oscuro, de repente se llenó de una luz cegadora. En medio de la ovación, Alejandro se metió la mano en el bolsillo. Sacó un objeto pequeño y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Era aquella vieja pieza de cuero y plata que lo había guiado de vuelta a sí mismo. «Mi madre me dio esto para que nunca olvidara de dónde vengo», dijo, su voz quebrándose. «Durante mucho tiempo lo olvidé. Pero Sofía y Mateo me lo han recordado». Se giró hacia ella, sus ojos encontrándose con los de Sofía en un momento de conexión absoluta. Con un gesto lleno de significado, le entregó la pulsera familiar, declarando su compromiso no solo con ella y Mateo, sino con un nuevo modelo de responsabilidad social. Rebecca, expuesta, intentó una última maniobra, pero la verdad documentada y el testimonio público de Alejandro la dejaron sin argumentos. La multitud estalló en aplausos, y Sofía, con Mateo en brazos, se unió a Alejandro, sellando su futuro juntos ante la mirada de todos. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El aplauso se prolongó durante varios minutos, una ola de sonido y emoción que barrió la plaza y pareció limpiar el aire de toda la ponzoña acumulada. Sofía sentía las vibraciones en la planta de los pies, en el alma. Era un rugido de aprobación, de justicia, de humanidad compartida. Las cámaras que antes la habían acechado como depredadores, ahora la enfocaban con una especie de reverencia, capturando no a una villana, sino a una superviviente. En la periferia del escenario, la caída de Rebecca fue silenciosa y espectacular. Su padre, un hombre acostumbrado a controlar todo, la arrastró fuera de la vista de las cámaras con una furia helada, su rostro una máscara de vergüenza. El silencio era su castigo más cruel. Supo que las consecuencias legales serían inevitables, pero el verdadero castigo era la humillación pública. Sus amigos se apartaron de ella como si tuviera la peste. «Esto no puede estar pasando», pensó, mientras era conducida a un exilio en una prisión de su propia construcción. Cuando finalmente pudieron escapar del escenario, Alejandro los condujo a un coche que los esperaba. Dentro del vehículo, el silencio fue un bálsamo. El único sonido era el de sus respiraciones y el latido de sus corazones. Sofía miró por la ventanilla las luces de la ciudad, esas mismas luces que antes le parecían una amenaza. Ahora las veía como un mar de posibilidades, como un lienzo en blanco esperando a ser pintado. Se giró para mirar a Alejandro. Él estaba observándola, su rostro despojado de toda tensión, revelando una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. En sus ojos había una pregunta silenciosa, una necesidad de confirmación. «¿Estás bien?»,
le preguntó él, su voz apenas un susurro. Ella asintió, incapaz de articular palabra. En lugar de responder, tomó la mano de él y la apretó con fuerza. Era una respuesta más elocuente que cualquier discurso. Era un sí, estoy bien, un gracias, un estoy contigo, y un te quiero, todo en un simple gesto. Los días que siguieron fueron un torbellino. La noticia de la Fundación Valdés, ahora rebautizada como Fundación Origen, con Sofía como su presidenta, sacudió el mundo filantrópico. Las ofertas de colaboración y apoyo llegaron de todas partes. El primer día de Sofía en su nueva oficina fue abrumador. Era un espacio amplio y luminoso, un universo de distancia de la trastienda de la tintorería. Se sintió como una impostora. No voy a ser capaz de hacer esto, pensó, el síndrome del impostor susurrándole al oído. Pero entonces, respiró hondo y recordó la mirada de fe de Alejandro, la sonrisa de su hijo, las lágrimas de esperanza en los rostros de las mujeres en la plaza. No estaba allí por sus credenciales. Estaba allí por su experiencia de vida, por su empatía. Se sentó en su nuevo escritorio, abrió su ordenador portátil, y escribió el título de su primer proyecto, Programa de Dignidad Laboral para Madres Jefas de Familia. El verdadero trabajo acababa de empezar. Alejandro por su parte emprendió su propia gorea. A revolución silenciosa. Se deshizo de los ejecutivos que compartían la visión depredadora del pasado, y promovió a gente joven con ideas innovadoras. Implementó políticas radicales en todas sus empresas. Salarios justos, guarderías subvencionadas, programas de formación, y una política de tolerancia cero contra el acoso. Sus socios más antiguos lo llamaron loco. Dijeron que su idealismo llevaría a la empresa a la ruina. Pero ocurrió todo lo contrario. La moral de los empleados se disparó. La productividad aumentó. La empresa empezó a atraer al mejor talento del país, gente que quería ser parte de algo con significado. Alejandro había descubierto una verdad fundamental. Tratar a las personas con dignidad no solo era lo correcto, sino que también era el mejor negocio. Mi madre estaría orgullosa, pensó una noche, mirando la foto en su escritorio. Y esa certeza era más valiosa que todos los ceros de su cuenta bancaria. Sofía se sumergió en su trabajo con una pasión que inspiró a todo su equipo. No era una jefa de despacho, era una líder de campo. Visitaba los barrios más humildes, se sentaba en las cocinas de las madres, escuchaba sus historias con el corazón abierto. Creó programas que no ofrecían limosnas, sino herramientas. Microcréditos para emprendedoras, bolsas de trabajo con empresas comprometidas, asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico. Cada historia de éxito era una victoria personal para Sofía. Un día, una joven madre llamada Elena, a la que la fundación había ayudado a montar una pequeña pastelería, la visitó en su oficina. «Usted no solo me dio dinero, doña Sofía», le dijo con lágrimas en los ojos. «Usted me devolvió la creencia de que merecía una vida mejor. Me recordó que yo valía». En ese momento, Sofía comprendió el verdadero alcance de su nueva misión. No estaba cambiando vidas. Estaba ayudando a las mujeres a recordar el poder que ya tenían dentro de ellas. La relación entre Alejandro y Sofía floreció lejos de los focos, en la normalidad de la vida cotidiana. Su amor no se construyó sobre grandes gestos románticos, sino sobre miles de pequeños momentos de complicidad. Se construyó en las noches en que él la ayudaba a revisar propuestas para la fundación, en las mañanas en que ella le preparaba el café exactamente como a él le gustaba. Su amor se fortaleció viendo a Mateo dar sus primeros pasos, celebrando sus pequeñas victorias, consolándose mutuamente en sus miedos. Un domingo por la tarde, estaban en el parque, viendo a Mateo jugar en los columpios. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. «A veces. Todavía no me creo que esto sea real», susurró ella. Él le rodeó los hombros con el brazo. «Yo tampoco», confesó él. «Pero ya no quiero analizarlo, solo quiero vivirlo. Contigo». No necesitaron decir nada más. En ese silencio compartido, encontraron un hogar que ninguno de los dos había tenido antes. 5 años después, Alejandro y Sofía estaban casados, y eran padres orgullosos de Mateo y una niña llamada Luna. Alejandro había transformado su imperio empresarial en un referente de innovación social y equidad laboral. Sofía, dirigiendo la exitosa Fundación Origen, había ayudado a más de 700 mujeres a encontrar independencia y dignidad. La fortuna de Alejandro, ahora canalizada también hacia causas justas, había financiado programas de educación y salud que impactaban a miles.
Su historia, nacida de un error, se convirtió en una leyenda moderna, la prueba viviente de que los mayores desvíos pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas, revelando que el amor y la compasión son la verdadera y única riqueza que perdura en el tiempo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.